Hoy de lo que os voy a hablar, que me imagino que ya os lo imaginaréis todos, pero de lo que vamos a hablar es de neuroliderazgo. Hemos hablado de competencias directivas, hemos hablado del liderazgo a través de los sentidos y la forma de completar el liderazgo a través de los sentidos y manifestarlo en unas competencias directivas es a través del neuroliderazgo. En realidad, de lo que vamos a hablar hoy es de cómo hemos aprendido y cómo debemos seguir aprendiendo a dirigir la inteligencia conectada en las organizaciones en las que trabajamos. ¿Qué puedes hacer para ser más eficaz en la toma de decisiones si la cantidad de datos que tienes para procesar te supera? ¿Existen mejores técnicas para seleccionar y facultar a las personas? ¿Cómo puedes ser más eficaz a la hora de implementar procesos de cambio? ¿Cómo generar el compromiso de tu gente en los proyectos que llevas a cabo en tu organización? Bueno, lo que vamos a procurar es ir dando respuesta a estas preguntas que creo que resumen un poco las inquietudes que todos vosotros habéis manifestado en el curso y voy a intentar responderlas a través de este proceso y esta aventura de conocimiento que vamos a comenzar. De hecho, vosotros ya me conocéis, ya sabéis la forma especial, peculiar, por decirlo mejor, que tengo de dar clases y de la misma manera que os doy las clases online, os doy esta clase presencial. Las bibliotecas, y esto me lo habéis escuchado porque os lo he repetido en varias ocasiones, están llenas de contenidos teóricos sobre cómo liderar. Bien, ya os podéis imaginar que yo no pienso hablaros de esta forma. Yo hoy, en este rato que estamos compartiendo, en el que estamos conectados, no pienso hablaros sobre cómo dirigir a las personas, porque lo que sí que me interesa es aprovechar este tiempo para explicaros cómo percibir a las personas en nuestros entornos laborales. Esto significa que vamos a pasar del concepto de liderazgo tal y como se maneja en la mayoría de las organizaciones actuales a la noción de neuroliderazgo, que es lo que se tiene que implantar de aquí en adelante y desde luego no en mucho tiempo. En realidad, de lo que quiero hablar y lo que yo os he transmitido a lo largo de esta asignatura es que hoy en día no es suficiente con tener conocimientos para dirigir herramientas que nos ayuden a gestionar personas, sino que tenemos que trabajar para tener el cerebro preparado. Tenemos que desarrollar y aprender a desarrollar todo el entramado neuronal que existe en nuestra mente para que nos ayude a inventar fórmulas constantes en estos procedimientos y en estos procesos de cambio y en estos momentos de incertidumbre en los que estamos viviendo. No tenemos que aprender, sino que además de aprender conocimientos, tenemos que adaptar nuestro cerebro a esa agilidad de fluidez mental que exigen los negocios actuales. Por lo tanto, y esto sería la primera gran enseñanza del día de hoy, el primer regalo que os doy, las nuevas herramientas de las que estamos hablando sobre el neuroliderazgo no se encuentran fuera de nosotros mismos, no están en las bibliotecas, sino que se encuentran dentro de cada uno de nosotros. En realidad, estas herramientas se encuentran en el interior de nuestra mente, en nuestro propio potencial cerebral que ya hemos ido aprendiendo a incentivar a lo largo de estas semanas que hemos compartido. Como resumen de esta parte de introducción de la presentación, en realidad lo que tenemos que tener claro es que hoy en día, cuando hablamos de conducir personas, cuando nos comprometemos en la conducción de personas, de lo que estamos hablando es de un trayecto bifurcado, por un lado en el que debemos aprender a administrar conocimientos que se plasman en tareas específicas y, por otro lado, a gestionar los sentimientos
que surgen en estos entornos laborales llenos de incertidumbre, de tensión y de ansiedad. Por lo tanto, administrar conocimientos y gestionar sentimientos es lo que tenemos que aprender a hacer y es lo que nos dice que tenemos que hacer en el neuroliderado. Mirad, si nuestra herramienta es el cerebro, vamos a aprender a cómo funciona realmente el cerebro humano. Yo creo que vamos a ver algo que os va a llamar muchísimo la atención. Mirad, el cerebro humano, cuando hablamos del cerebro humano, cuando hablamos de la herramienta del cerebro en la dirección, de lo que estamos hablando es de cómo se constituye el procedimiento de pensamiento cerebral que surge de la formación de 3 cerebros absolutamente independientes. El primer cerebro, que es el que se encuentra más profundamente incluido en nuestra mente, es lo que se conoce como cerebro reptiliano. Este cerebro, que es el primero, se encarga de autorregular el organismo. De hecho, fijaros qué cosa más curiosa, el cerebro reptiliano, que es el primero que se encuentra en nuestra cabeza, regula las funciones fisiológicas involuntarias del individuo. Es decir, de lo que estamos hablando es que esta parte del cerebro se encarga de las necesidades básicas. Actúa solo y exclusivamente actúa por reflejo y respuesta. Esto significa que respondemos de una forma extrema y de una forma contundente, porque no piensa en las emociones y que solo interviene cuando nuestro cuerpo lo pide. Es decir, estamos hablando de la parte del individuo que desde el cerebro se encarga del control hormonal, del control de la temperatura de nuestro cuerpo, de la sensación de hambre, de la sensación de sed, de la motivación reproductiva, de la respiración. Es decir, si os dais cuenta, este cerebro reptiliano es el primer cerebro que tuvo los organismos vivos. Se encargan solo y exclusivamente de la supervivencia, de comer, de proteger territorios, de atacar, de huir. Este cerebro, que fue el primero que se creó en los organismos vivos y que todavía se mantiene, al ser anterior al proceso de lenguaje de los humanos, solo conserva los impulsos instintivos y rituales. Fijaros esto qué importante es, porque a la hora de hablar de motivación de personas, cubrir las necesidades básicas significa atender al cerebro reptiliano. Por eso os lo estoy explicando. No penséis que estamos en una clase de anatomía y que me he confundido de alumnos. Sé perfectamente en dónde estamos. Cuando yo pienso en políticas de motivación o en gratificaciones o en recompensas, pienso en satisfacer en primer lugar al cerebro reptiliano, pero no al único. Una vez que la evolución humana progresó y la cadena de vida evolucionó, el cerebro reptiliano se mantuvo, pero aprendió. Y entonces surgió un segundo cerebro, que es el cerebro de los mamíferos, que es la parte de la mente que evolucionó para poder seguir aprendiendo y en donde aprendió a almacenar los recuerdos y aprendió a recuperar información, porque una vez que tienes satisfechas tus necesidades básicas, necesitas sentir la sensación de seguridad en el tiempo. Y esa sensación de seguridad en el tiempo la tienes recuperando la información de las cosas que haces. Este cerebro mamífero, que es el segundo que tenemos, procesa todo lo que sucede en el medio exterior y nos da los recuerdos que vienen de las experiencias. Este cerebro lo que une es al presente del cerebro reptiliano, que actúa por puro instinto, las experiencias que hemos guardado del pasado. Y esta unión de presente y de pasado lo que nos facilita es la inteligencia motivacional. Estamos hablando de las motivaciones intrínsecas, las que nos recuerdan la satisfacción de conseguir cosas por nosotros mismos. Esto significa también
que este cerebro es el que da órdenes a los instintos primarios para cumplir nuestros deseos. Y desde un punto de vista anatómico, este cerebro mamífero está interconectado con todos nuestros órganos internos y además los regula. Y aquí es donde se encuentra nuestra capacidad de sentir y de desear. Y esta evolución humana se produce gracias a que en este cerebro se encuentra la capacidad de aprendizaje y que solo se activa, y aquí enlazamos con todo lo que hemos visto del liderazgo por sentido, solo se activa cuando nos emocionamos. El amor, el odio, el altruismo, el deseo, los celos, la angustia, el temor, la culpa, son sentimientos, son emociones ligadas al trabajo en grupo, al trabajo por proyectos, a las relaciones interpersonales, que son reguladas por este cerebro y que se encuentran y que asumen la afectividad humana. Bien, si solo nos hubiéramos quedado en este cerebro mamífero, no hubiéramos podido ser racionales, porque hubiéramos actuado simplemente por los recuerdos de satisfacciones o insatisfacciones pasadas. Afortunadamente, la evolución humana continuó y llegamos al neocórtex, que es el tercer cerebro, que es el más conocido y es el que nos dota de conciencia, nos racionaliza las emociones de los mamíferos y nos las regula. Mirad un juego que os he puesto. Intentad mirar este gráfico y decir el color que aparece, no la palabra. Intentadlo cada uno de vosotros, intentadlo, leerlo. Probablemente os confundáis y probablemente en vez de decir verde digáis amarillo, o en vez de decir rojo digáis azul, que es la palabra, o en vez de decir azul digáis naranja, que es lo que aparece escrito. Esto sucede porque tenemos un conflicto entre los cerebros derecho e izquierdo de manera permanente que regula el neocórtex. La parte de las emociones, la parte instintiva, la parte evidente con la parte racional. Fijaros qué curioso es cómo funciona el cerebro. Bien, pues os pongo otro ejemplo para que veáis que el cerebro es bastante más complicado de lo que creemos. Intenta leer este siguiente texto. El orden no importa. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún así podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra en un todo. Bien, os estaréis dando cuenta, y supongo que de una forma impresionante, que en la lectura de estas palabras desordenadas, lo que está sucediendo es que el hemisferio izquierdo interpreta las letras y las lee propiamente dicha, mientras que el hemisferio derecho, que es el de la imaginación, que es el de los sueños, que es el de las imágenes, reconoce las palabras como un todo, como una imagen, por lo que impide que el desorden en las letras entorpezca la lectura. ¿Qué he intentado explicaros con estos dos ejemplos? Que la combinación del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo a través del neocórtex es el que hace que racionalicemos lo que percibimos y nos comportemos como seres humanos racionales. Bien, esto significa, y esta es la explicación de por qué los sentidos son tan importantes para la dirección de personas, que nuestro sistema límbico, es decir, el cerebro mamífero, siempre está funcionando en constante interacción con nuestra corteza cerebral, con el neocórtex. Y esta combinación
entre las emociones y la racionalidad es lo que nos hace humanos. Por lo tanto, esta combinación, aprender a utilizar de una forma inteligente esta combinación, activar las capacidades personales del cerebro, es lo que nos convierte en líderes en acción, para poder decidir sobre la marcha en estos procesos de cambio en los que nos enfrentamos. Hasta aquí toda la primera parte que explica de qué estamos hablando con el neuroliderazgo. Ahora vamos a ver cómo funciona. Pues mirad, lo que os acabo de explicar y cómo funcionamos nosotros cuando dirigimos consiste en un proceso tan simple como este que aparece aquí. Primero, percibimos, esto lo hemos visto en clase, percibimos emociones que nos ayudan a tomar decisiones. Cuando la emoción activa la decisión, convertimos estos procesos en procesos dependientes. Esto significa que la emoción, querámoslo o no, afecta a nuestras funciones de racionalización, como la percepción, la memoria y la atención. Por lo tanto, en función del estado emocional que tengamos, accederemos, y esto es muy importante, acordaros del tacto, acordaros del gusto, acordaros del olfato, accedemos a recuerdos, a juicios o seleccionamos información. Por lo tanto, no olvidéis que nuestros hemisferios cerebrales interpretan diferentes maneras de ver la realidad, pero que son manifestaciones que se complementan. Esto significa que lo que se ha descubierto hace muy poco y hace unos años apenas se conocía y por lo tanto era imposible aplicarlo en el liderazgo en las organizaciones, es que nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, está relacionada no solo con los procesos racionales, que esto ya se sabía, sino que también y de una forma absolutamente vinculante interviene en la respuesta emocional. Y este proceso de racionalizar las emociones depende de algo tan humano como son las relaciones interpersonales. La conexión cerebral surge de la interacción humana. Vale, me diréis, perfecto, muy bonito lo que nos has dicho, nos has dado una lección de composición del cerebro perfecta, pero ¿cómo podemos llevar todo esto a nuestra práctica? Pues bien, mirad. Ya sabemos, porque lo hemos visto y lo hemos aplicado en muchas ocasiones, que la información emocional es clave para mejorar las decisiones empresariales. El clima laboral, la cultura, la relación en los grupos de trabajo, las conexiones, los contactos, las redes. Por lo tanto, una habilidad a desarrollar es ser conscientes de que percibimos los sentimientos y estos sentimientos deben ser conducidos para elevar el desempeño. Para poder hacer esto, debemos primero aprender a percibir correctamente lo que sentimos y los ambientes que se producen a nuestro alrededor, para, con posterioridad a esta percepción, comprender qué es lo que sienten nuestros colaboradores y aprender a generar climas afectivos expansivos que se abran al conocimiento y dirigir a personas en estos climas afectivos reduciendo los limitantes. Hemos visto que hacer esto significa poner en funcionamiento nuestra inteligencia sensorial. En realidad existen 5 tipos de inteligencia que obviamente estaréis pensando todos vosotros se corresponden a los 5 sentidos que tenemos. La inteligencia visual, que son aquellas personas que tienen una habilidad innata para identificar imágenes, colores y formas. Hay personas que funcionan sobremanera con una inteligencia auditiva, que son aquellas que desarrollan habilidades para reconocer sonidos, para reconocer frecuencias. Hay un tercer grupo de personas que se mueven básicamente por una inteligencia cinestésica o corporal,
que son aquellos que tienen las habilidades para usar el cuerpo en la expresión de ideas y de sentimientos. Una cuarta inteligencia, que es la inteligencia gustativa, que es la que significa para la que nos sirve para identificar y clasificar los sabores, las sensaciones, las intuiciones que hay en el ambiente. Y por último, la inteligencia olfativa, que es la habilidad para identificar y clasificar los olores. Os dejo un test para que cada uno de vosotros lo hagáis luego con posterioridad, que lo que os va a ayudar es a identificar qué tipo de inteligencia predomina en vosotros. Pero ahora lo que me interesa es compartir con vosotros un secreto. El gran secreto de la dirección está, y esto creo que ya os ha quedado claro, en el diseño de nuestro cerebro, en cómo aprendemos a utilizar las herramientas que la propia naturaleza nos ha dado. No olvidéis que las emociones son importantísimas porque se contagian y pueden llegar a contagiarse como un virus, pero no todas se propagan con la misma facilidad. Aprender a gestionar las emociones colectivas, aprender a conducir los sentimientos de la gente y generar corrientes de energía que eleven el desempeño es la función que tienen hoy los líderes y que además no puede ser dejada a otro tipo de personas. Mirad, un estudio de la Universidad de Yale, hecho hace relativamente poco tiempo, descubrió que en los grupos profesionales, en los grupos laborales, los estados emocionales se contagian y tienen consecuencias directas en los resultados empresariales. De hecho, este estudio descubrió que la alegría y la cordialidad son los sentimientos que más se transmiten o que se transmiten con más rapidez en los entornos laborales. Trabajar estos sentimientos fomentan la cooperación, la imparcialidad en el juicio y el rendimiento laboral. Y también descubrió que estas emociones positivas se transmiten con tanta facilidad porque en el cerebro hay circuitos abiertos que están destinados específicamente a detectar las comunicaciones positivas. Por eso es importantísimo, y vosotros os acordaréis ahora de la clase que dedicamos al lenguaje positivo y al pensamiento positivo, porque decir las cosas en positivo ayuda y abre posibilidades de trabajo efectivo. Por lo tanto, si existe un sistema de regulación interpersonal, tenemos que empezar a prestar atención a estos circuitos abiertos que se encuentran en el sistema límbico y que dependen de fuentes externas a nosotros mismos para el funcionamiento. En realidad, para activar estos circuitos abiertos necesitamos trabajar en equipo. Ya hemos dicho que el ser humano es un ser social, que no puede vivir aislado. Para evolucionar, para aprender y para crecer, el ser humano necesita vivir en comunidad y establecer estos circuitos abiertos significa trabajar en grupo con la gente. Estos circuitos además invaden todas las dimensiones de nuestra vida social y directamente empatizan con nuestras emociones, con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. De hecho, es un ejemplo, que hay muchos, pero un ejemplo que todos coincidiréis en apreciar conmigo, los enamorados desencadenan en el cerebro la secreción de la oxitocina, que genera un sentimiento placentero de afecto. Esta misma generación de oxitocina es la que se produce en los climas laborales positivos cuando existe un ambiente cordial. Y la gente lo recuerda y por eso le gusta acudir a los centros de trabajo. Por lo tanto,
recordad que nuestro cerebro, en conexión con otros cerebros interactuando, transmite señales que pueden llegar a modificar la tasa hormonal, las funciones cardiovasculares, el ciclo del sueño y el sistema inmunológico. Fijaros hasta qué punto es importante trabajar las conexiones emocionales positivas en los ambientes de trabajo. Siguiendo la estela del estudio de la Universidad de Yale, vamos a ver cómo se combina la satisfacción personal y la calidad profesional trabajando el cerebro. Mirad, se ha descubierto que existe algo que se produce en los equipos de trabajo, en los entornos laborales, en los climas profesionales, que es lo que se denomina el contagio emocional. El contagio emocional tiene un mecanismo de actuación que es el que os voy a explicar ahora mismo. Mirad, los líderes, todos nosotros, cada uno de nosotros, cuando actuamos en dirección, no debemos olvidar que somos espejos emocionales. Eso significa que nosotros cuando actuamos como líderes hacemos elogios o los evitamos. Planteamos críticas constructivas o destructivas. Ofrecemos apoyo a nuestros colaboradores o les damos la espalda a las necesidades de los demás. Formulamos una misión o la omitimos. Es decir, que nosotros trabajamos ordenando u orientando y esta forma de liderar es un espejo para los demás, en donde se ven reflejadas sus formas de actuar. ¿Qué sucede? Que si actuamos de una forma positiva, el espejo emocional produce satisfacción. Pero si actuamos de una forma negativa, producimos lo que se denomina secuestro emocional. ¿Qué implica esto? Que si producimos porque actuamos de manera negativa, estas emociones negativas que producimos en la dirección perjudican el ambiente laboral. Secuestran la atención porque la gente está preocupada de qué es lo que ha hecho mal y cómo lo puede recuperar. Las personas piensan en cómo mejorar y no se centran en el trabajo que están haciendo. Esto significa que los líderes que transmiten estados de ánimo negativos son tóxicos. Por lo tanto, de ti depende generar ambientes tóxicos de trabajo o generar ambientes positivos donde fluya la creatividad, el conocimiento y se potencie el talento. En definitiva, y con esto voy a terminar lo que yo os quería contar, si haces oídos sordos a estas enseñanzas, terminarás derramando lágrimas de cocodrilo. Ya sabéis que las lágrimas de cocodrilo son las lágrimas que derrama el cocodrilo cuando está devorando a sus víctimas. Pues que a vosotros no os ocurra lo mismo y en la dirección de personas no derraméis jamás lágrimas de cocodrilo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado. Un abrazo. Estoy, chicos, y esperando por si alguien quiere hacer algún comentario o alguien quiere decir algo sobre lo que ha escuchado, lo que ha sentido, lo que ha percibido. Estoy a vuestra disposición. Me lo debéis hacer por las preguntas, por el panel de preguntas, porque yo no os escucho, ¿de acuerdo? Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, debéis hacerlo a través del panel de preguntas porque yo no os escucho. Sí, 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 sí. Sí, el test os lo voy a dejar para que lo hagáis. Efectivamente, John.
hay que aprender a generar ambientes positivos y, desde luego, reducir los hostiles. Para conectar nuestros hemisferios, lo primero y lo fundamental es interactuar con los demás, porque así es como percibimos las emociones y aprendemos de una forma inconsciente y observamos y almacenamos las reacciones de la gente. Y luego hay infinidad de técnicas que pasan por conocer las habilidades sociales, las habilidades interpersonales, las habilidades comunicativas. Pero lo fundamental es actuar en interactuar con los demás. De nada, Joan. Hola, Claudia. Gracias a vosotros. El cerebro derecho es... Pues mira, hay que ser creativo, hay que aprender a imaginar, a soñar. Hay infinidad de prácticas que nos ayudan a desarrollar nuestra parte creativa, nuestra parte imaginativa, nuestra parte absolutamente valiente. Infinidad. Pensar, crear, imaginar, soñar, divagar, todas esas cosas que generalmente nunca las hacemos porque no tenemos tiempo, son las que ayudan a fomentar la creatividad, la imaginación, las alternativas. Bueno, chicos, creo que no recibo más preguntas ni más comentarios, por lo tanto deduzco que ha quedado todo claro y que, como cierre de la asignatura, ha quedado ya perfectamente explicado el funcionamiento del cerebro.